Josué 10, derrota de los amorreos. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Hai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Hai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Hai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayúdame, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra contra él, y todos los hombres valientes. Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados, escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella, para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguir a vuestros enemigos y herirles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad
hasta destruirlo. Los que quedaron de ellos se metieron en las grandes fortificadas, en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacar de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jalmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos sus varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en el madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echaran en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nadie, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó a Libna, a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano del rey de Israel, y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Oram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y combatieron. Y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada. Y aquel día mató todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hicieron filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que tenía ella vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella. Y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como habían hecho a Hebrón, y como habían hecho a Libna y su rey. Así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza,
y a toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué en una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. 2 de Reyes 6. Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar al hierro. Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá a gente a caballo y a carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, y salió él que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al nombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos. Y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: Los mataré, padre mío. Él le respondió: No los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida.
Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas a Siria, a la tierra de Israel. Eliseo y el sitio de Samaria. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo al rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: De acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo, y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta y a impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí que el mensajero que descendía a él, y dijo: Ciertamente este mal de Jehová viene, para que he de esperar más a Jehová. Primera de Crónicas 5. Descendientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien, que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Joel: Semanías, su hijo; Gog, su hijo; Simei, su hijo; Micaía, su hijo; Reiaía, su hijo; Baal, su hijo; Beera, su hijo, el cual fue transportado por Tigla-Pileser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas, y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y Zacarías, y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel. Habitó en Aroer hasta Nebo y Baal Meón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Eufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galad.
Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas y en toda la región oriental de Galad, descendientes de Gad. Joel fue el principal en Basán y el segundo en Safán, luego Jaanía, después Safat, y sus hermanos según las familias de sus padres fueron Micael, Mesolam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abianail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galad, hijo de Micael, hijo de Heisai, hijo de Jado, hijo de Bus. También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal de la casa de sus padres, y habitaron en Galad, en Basán, y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón, hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Historia de los 2 tribus y media. Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían y batalla. Estos tuvieron guerra contra los agareos y Getur, Nafis y Nobat, y fueron ayudados contra ellos, y los agarrenos, disculpen, y todos los que en ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y le fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados 50,000 camellos, 250,000 ovejas, y 2,000 asnos, y 100,000 personas, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir, y del monte de Hermón. Y todos fueron los reyes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Jobadías y Yadiel, hombres valientes y esforzados varones de nombre y de jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalá y a Harbor y a Ara y al río Gozán hasta hoy. Segunda de Samuel 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hijos de David nacidos en Hebrón. Y nacieron hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Anón, de Ahinoam Jezreelita. Su segundo, Gilead, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itriem,
de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rizpa, hija de Aja, y dio Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner de gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza del perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no hago yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y conformando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. A él no pudo responder palabra Abner, porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su padre, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver, sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé contigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó de su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que de él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que haga contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Joab mata a Abner. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. A él le ha despedido y se fue en paz. Disculpen. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para
enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien arde con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo con él estaba: Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de acabar el día. Mas David juró diciendo: Así me haga Dios, y aún me añada, sin antes que se ponga el sol, gustaré yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo el pueblo del rey, todo el, disculpen, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel extendió aquel día que no había procedido el rey al matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que hace mal, conforme a su maldad.